Bienvenida a Asturias, Gabriela, y gracias por estar con nosotros. De nada, un placer. Naciste en Caracas, creciste en Puerto Rico, estudiaste en Estados Unidos, tu padre es americano y tu madre rusa. ¿Qué recuerdos tienes de la infancia y de aquella época? Pues estuve en la playa muchísimo porque crecí en Puerto Rico, pero que recuerdo es que tenía muchos amigos puertorriqueños, americanos, también de otros sitios. Y pues en un sentido un poco como mi mamá, porque mi mamá se fue de Rusia a los 5 años después, o durante la Guerra Mundial Segunda, y fue refugiado en Europa por como 10 años y después fue a Venezuela. Mi madre como nunca completamente tenía una casa, tú sabes, y eso fue en un sentido bien bueno, otro sentido bien malo. Y similarmente conmigo, yo me siento en casa en Puerto Rico, pero solo parcialmente. Y lo mismo con los Estados Unidos también, tú sabes. Y eso es una razón, yo creo, que quería ser antropóloga, porque la cultura en muchos sentidos me fascina, porque la cultura es el vestido que es bien importante para un sentido de hogar. Y me sentí como parte de ese hogar, pero no completamente. Gabriela, y luego enfermaste y esa enfermedad te lleva al mundo hacker. Cuéntanos cómo fue eso. Sí, pues estuve estudiando en la Universidad de Chicago y trabajé con una antropóloga de medicina, Jean Komarov, que es de Sudáfrica. Estuve trabajando en Guyana Inglesa, en una iglesia de medicina para personas que estaban enfermas. Y pues cogí una enfermedad que se llama Lyme disease, que es de garrapatos, y me enfermé bien grande, estuve en casa por un año. Tenía una conexión a internet bastante bueno y tenía un interés sobre el software libre. Y el software libre es un movimiento ahora bien grande de personas técnicas que se llaman computer hackers. Y creen que es importante que la información en general, pero especialmente con software, debe ser gratis, libre al mundo. Y tenía un interés porque no solo escribieron el software libre, pero también inventaron licencias que ahora muchas personas pueden usar, artistas, escritores, para que tú puedas liberar la información. Y pues estuve en casa, en el internet, leyendo mucho sobre el movimiento. Cambió muchísimo en ese año también. Se puso más grande, internacional, y fue algo que me captivó. Tanto que fui a mi profesora y dije a ella, mira, no voy a terminar mis estudios si no cambio. Y era bien claro también que aunque son personas bien técnicas que están escribiendo el software libre, también tienen una cultura con una ética bien fuerte, que era algo que una antropóloga podía estudiar. Y eso es que hice. Por 5 años estudié el movimiento en general y también un proyecto que se llama Debian, que es un proyecto de software libre bastante grande, de 1000 personas que escriben
el sistema de operación Debian, que es una versión de Linux. Y pues escribí mi libro primero sobre ese movimiento. Gabriela, y desde luego, Anonymous, ¿en qué radica la importancia del Anonymous? Anonymous es un movimiento de resistencia política. Se manifiesta mucho en el Internet, pero también tiene presencia en la calle. Y es bien interesante, yo creo, por 2 o 3 razones. Primero, muchas personas ahora viven en el Internet, hacen negocio, estudios, relaciones de todos tipos. Y yo creo que es importante tener un sitio en el Internet para la resistencia. Y Anonymous hoy en día es el movimiento que han enseñado al mundo que tú puedes hacer protesta de diferentes tipos en el Internet. Eso es una razón. La otra razón es bien distinta. Una cosa que es difícil sobre Anónimo o el nombre y movimiento es que cualquier persona en el mundo lo pueda tomar el nombre. Y por eso hay muchos grupos bien distintos que usan el nombre para operaciones bien distintas. Hay operaciones contra ISIS, por ejemplo, y aquí en España hay operaciones contra capitalismo. Y tú sabes, no es como un movimiento tradicional, como por ejemplo movimientos sobre el ambiente, donde el movimiento tiene un tema. Con Anonymous puedes hacer cualquier operación, pero sí hay una ética bien fuerte en los distintos grupos que tienen o toman el nombre anónimo. Y es una ética que es contra la celebridad, donde tú tienes que hacer la operación para el colectivo y no para sí mismo. Y eso yo creo que es bien importante porque, tú sabes, vivimos en una edad donde la celebridad es bastante importante, a lo mejor demasiado importante, y aquí hay activistas y personas que dicen, no, tú sabes, tú tienes que hacer las operaciones no para tu fama, sino para el colectivo. Yo creo que esas son 2 razones por cuál Anonymous es tan importante. Y ahora acaban de terminar las elecciones en Estados Unidos. ¿Wikileaks tuvo algo que ver en estas elecciones? ¿Estamos ante el primer caso de unas elecciones influidas por Wikileaks? Wikileaks es una organización bien interesante que publica información sin filtro. Lo ponen en su página de web. En el pasado han publicado los cables diplomáticos de los Estados Unidos y empezando en julio hasta ahora publicaron el correo electrónico de la campaña de Hillary, ¿verdad? Y sí creo que Wikileaks tenía una agenda, tú sabes. Cuando él publicó los cables diplomáticos, Hillary Clinton estaba en poder como Secretary of State. Y pues fue bien claro que el gobierno de los Estados Unidos estaba, tú sabes, bien enfogonados con Wikileaks. Y aunque Julian Assange no ha ¿Reivindicado?
reclamado o reconocido que lo hicieron? Nunca he dicho que está contra Hillary solamente. Y él ha dicho que si tenía los correos de Trump, que lo publica también, tú sabes. Pero es cierto que no esperó después de las elecciones para publicar esa información. Si cambió la elección es difícil decir, tú sabes, porque Trump también es una persona que es bien magnético, carismático, tú sabes. Y había otras razones también que ganó. Pero sí, Wikileaks, yo sí creo en publicar los correos de Hillary. Lo hizo mucho más difícil para Hillary ganar las elecciones. Abril, nosotros en ASICOM tratamos de contribuir en la medida de lo posible a la integración iberoamericana. ¿Crees que vamos por buen camino? Y por otro lado, ¿cómo podríamos colaborar también con el mundo anglosajón, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá concretamente? Sí. Pues viví, tú sabes, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en Canadá. Y por supuesto, los Estados Unidos es completamente miópico cuando tienen que confrontar y representar el mundo, ¿tú sabes? No es tan malo en Canadá y creo que es porque los Estados Unidos muchas veces ignora que están los países en el sur y el norte, ¿verdad? Y es bien difícil porque los Estados Unidos tienen tan poder que cuando el país decide confrontar o no confrontar algo que está pasando en el resto del mundo, tú sabes, ese poder es bien fuerte. Pero que es tan interesante hoy es el periodismo está cambiando muchísimo, ¿verdad? En el pasado había solo como 3 o 4 instituciones como CNN, CBS, ABC, que estaban con el poder del periodismo. Hoy hay muchos más periodistas y organizaciones, pero también hay demasiados como organizaciones y es bien, ¿cómo se dice? Fragmentadas, ¿tú sabes? Y pues es una oportunidad para cambiar cómo los Estados Unidos están escribiendo sobre el mundo, pero también es las personas, creo que es la generación nueva que tiene que hacer ese cambio. Si va a pasar o no, yo no sé, pero sí hay una oportunidad, yo creo, nueva hoy que no existió hace 10, 15 años y en parte se debe las razones porque el Internet ha abrido muchas posibilidades para publicar, que es nuevo. Muchísimas gracias, Gabriela, por De estar nada. aquí con nosotros.